La salvación se puede perder según la Biblia. Ok, continúa este tema acerca de que la doctrina de salvo siempre salvo es falsa, así también como la doctrina de salvo aún pecando. Ok, ambas doctrinas son falsas. La salvación se puede perder según la Biblia. Y estoy usando como base el libro de Mateo, demostrando que la Biblia enseña que la salvación se puede perder. Ok, continúo con esta serie, digamos, utilizando el libro, en este caso, utilizando el libro de Mateo como base. Ok, leo en Mateo capítulo 6, versículo 19, empiezo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe. Ok, salto al versículo 20. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Ok, entonces, si tú eres salvo hoy y luego mañana empiezas a hacer tesoros aquí en la tierra y pones tu corazón en lo terrenal y no allá en el cielo, entonces esto te describe como alguien que no tiene salvación, que está en perdición. ¿Cómo tú puedes ser salvo si tú tienes tu corazón puesto en lo terrenal y no allá en los cielos? Aquí dice, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Ok, leo el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Ok, entonces Jesús acaba de decir que no podemos servir a dos señores. Ok, como en otro pasaje, en otro fragmento de este libro de Mateo que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Ok, entrará en el reino de los cielos. Ok, entonces, no se puede servir a dos señores, dice aquí Cristo Jesús. No podemos servir a Dios y a Mamón. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces, si alguien que está siguiendo a Cristo hoy, que está sirviendo a Dios, que está obedeciendo a Dios, que lo tiene como Señor y le obedece, y luego mañana hace así y empieza a servir a las riquezas, pone su corazón en las riquezas, pues deja de ser salvo. Porque aquí dice Cristo que no se puede servir a dos señores. Ok, no se puede servir a Dios y a Mamón. Ok, es por ejemplo en 1 Timoteo, el apóstol Pablo dijo lo siguiente. En 1 Timoteo capítulo 6, empezando desde el versículo 8. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias locas y dañosas, que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ok, entonces, si un cristiano un día empieza a amar las riquezas, se descarría de la fe, ok, se descarría del camino, ok, deja de ser salvo. La salvación se puede perder. Si un cristiano empieza a amar las riquezas, deja de ser salvo, ok. Ok, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, leo, se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Ok,
Continúo leyendo en Mateo. Ok. Mateo capítulo 7, versículo 13. Empiezo a leer. Cristo dijo lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, aquí en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, Cristo enseñó acerca de que el camino de la vida, el camino que lleva al paraíso, al reino de Dios, es un camino estrecho y que la puerta es estrecha. Ok, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Ok, es un camino difícil, no es un camino fácil, no es el camino fácil del egoísmo, del pecado. Ese es el camino ancho, el que escoge la mayoría. Ok, dice que muchos son los que entran por esa puerta ancha y entran por ese camino espacioso que lleva a la perdición, que lleva al infierno. Ok, entonces, si un cristiano toma el camino fácil un día, pues ese mismo día deja de seguir a Cristo, deja de ser cristiano, deja de ser salvo. Se metió por el camino ancho, fácil del pecado. Entonces, ya no es salvo, sino que está andando por el camino que lleva a la perdición, ese camino fácil del pecado. Si un cristiano hace así, por ejemplo, y cae en una tentación y peca, cae, por ejemplo, en la misma tentación de avaricia, como acabamos de leer, el que ama las riquezas, ¿no? Si cae en ese pecado, deja de ser salvo. Si escoge ese camino fácil de las riquezas, o si, por ejemplo, cae en pecado de fornicación o de adulterio, también deja de ser salvo ese mismo día porque tomó el camino fácil, ancho, de la carne, del pecado, del egoísmo. O si, por ejemplo, caen en la tentación de la ira, del enojo, de la venganza, tomó el camino fácil y no resistió la tentación, no resistió al pecado, no luchó contra el pecado, sino que se dejó dominar del pecado, dominar de la carne. Ok, entonces aquí vemos nuevamente que la salvación se puede perder, porque si el cristiano se mete en el camino ancho, aquí dice que ese camino ancho lleva a la perdición, no dice que lleva al cielo, sino a la perdición. Dice espacioso el camino que lleva a perdición. Ok, aquí vemos una vez más que la salvación se puede perder. Ok, entonces sigo leyendo en Mateo capítulo 7, versículo 15. Empiezo a leer. Y guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces aquí acaba el Señor Jesucristo de enseñar que por sus frutos los conoceréis. Tú conoces a las personas por sus frutos. Tú te conoces a ti mismo por tus frutos, o sea, por lo que tú produces, por tus obras, por tus hechos. ¿Entiendes? Por lo que tú haces. Eso es lo que determina quién eres tú. Según el corazón de la persona, así son sus hechos, así son sus acciones. Entonces, si tu corazón es malo, tú produces el pecado, tú produces lo malo, ¿ok? Entonces, aquí dice que el mal árbol da malos frutos. Entonces, el pecado es un mal fruto. Entonces, si tú produces pecado, si tú pecas, si tú cometes pecado, eso quiere decir que tú eres un mal árbol dando malos frutos, ¿ok? Dice que no se puede ser... dice que no puede el buen árbol llevar malos frutos. Entonces, si tú eres un buen árbol y pecas,
es una contradicción. Tú no puedes pecar, tú no puedes llevar mal fruto si eres un buen árbol. Ok, aquí dice, no puede el buen árbol llevar malos frutos. Ok, entonces, no puede el cristiano pecar mientras sigue siendo cristiano, mientras sigue obedeciendo a Cristo, mientras es de Dios una persona, esa persona no puede pecar, es imposible, eso no es compatible. El que es de Dios le obedece, ¿ok? Le es fiel, le ama, guarda sus mandamientos, ¿entiendes? Entonces, aquí una vez más se muestra que la salvación se puede perder, porque si un día un buen árbol empieza a dar malos frutos, pues entonces ese árbol dejó de ser un buen árbol, se convirtió en un mal árbol. Ok, un árbol de mango da mangos, no da hierba mala ni espinos, da mango. Un árbol de aguacate da aguacate, no da espinos ni hierba mala. Ok, entonces, si tú estás produciendo pecado, si tú haces pecado, eso quiere decir que tú eres un mal árbol. Ok, si tú fuiste, si tú tuviste en tu pasado buen fruto, como por ejemplo un árbol de aguacate dando aguacates, un árbol de mango dando mangos, una planta de uva dando uvas, si tú fuiste en el pasado ese buen árbol dando buenos frutos, obedeciendo a Dios, andando en santidad, en amor, en justicia, pero ahora estás pecando, pues te convertiste en un mal árbol, porque es que es imposible llevar malos frutos y ser bueno a la vez. Es imposible, no se puede, no puede el buen árbol llevar malos frutos. Si un árbol está dando mal fruto es porque ese árbol es malo, ¿ok? Si un árbol está dando buen fruto es porque ese árbol es bueno, ¿ok? Entonces no se puede hacer lo malo y ser de Dios al mismo tiempo, ¿ok? Al igual, no se puede hacer el bien, andar en santidad, andar en amor y no ser salvo al mismo tiempo. Ok, todo aquel que hace lo bueno, que anda en amor, en justicia, que sigue a Dios, que sigue a Cristo, es salvo. Todo aquel que obedece a Cristo es salvo. Todo aquel que produce buenos frutos es un buen árbol y es salvo. Ok, y es de Dios. Ok, ok, entonces sigo leyendo Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Ok, entonces aquí el Señor Jesucristo dijo que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Como muchos hoy día le dicen a Cristo Señor, le llaman Señor, Señor. Pero dice que no va a entrar en el reino de los cielos todo el que le dice Señor, Señor, sino el que hiciere la voluntad de su Padre que está en los cielos. Aquí vemos una vez más que el cristiano no peca, sino que hace la voluntad de Dios. Aquel que hiciere la voluntad de Dios, ese es el que va a entrar en el reino de los cielos. El cristiano no roba, ni fornica, ni mata, ni es avaro, ni pelea contra los demás, ni le guarda rencor a los demás, ni es envidioso, ni comete idolatría, ni comete hechicería, etc. Ok, el cristiano no peca, el cristiano anda en amor, en justicia, ama a los demás y ama a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Ok, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo como a sí mismo, con igualdad. Ok, respeta a los demás. Ok, no anda violentando a los demás, haciéndole el mal, sino que lo ama con igualdad. Ok, entonces... entonces aquí dice Cristo que solamente los que hacen la voluntad de su Padre van a entrar en el reino de los cielos.
Entonces el 23 también dice, el versículo 23 dice, apartaos de mí, obradores de maldad. Obradores de maldad. Ok, todo aquel que hace maldad no entrará en el reino de Dios. Ok, entonces, sigo leyendo en el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la peña, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y combatieron aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Versículo 26. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, e hicieron ímpetu en aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces, aquí vemos dos clases de personas. Aquellos que oyen. Aquí vemos dos clases de oidores de la palabra de Cristo Jesús. Aquellos que la obedecen, que la oyen y la obedecen, y aquellos que la oyen y la desobedecen. Entonces aquel que la oye y la obedece será comparado a ese hombre que edificó su casa sobre la roca firme. Ok, vino la lluvia, la inundación y no pudo derribarla. Ok, aquel que obedece a Cristo no será derribado. Tendrá un buen final. Esa casa permanecerá. Mientras que aquel que oye a Jesús, pero no le obedece, será comparado a ese hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, sobre un fundamento débil, ¿ok? Sobre terreno peligroso. Y vino la inundación, vino la lluvia, vino el viento, ¿ok? Y derribaron esa casa. Entonces, bueno, una vez más aquí vemos que aquel que desobedece a Dios va a tener un mal final, no es salvo. Entonces, aquí vemos una vez más que la salvación se puede perder, porque el día que un hijo de Dios decida desobedecer a Dios, decida escuchar las palabras de Cristo y no obedecerla, pues se mete en el camino en el cual al final le vendrá la destrucción. Y si no se sale de ese camino, le vendrá la destrucción. Ok. Y esto Cristo lo dijo. Esto está al final, digamos, en el libro de Mateo. Esto está al final del Sermón del Monte. Al final o sea, después que Cristo enseñó todas esas cosas que enseñó en el Sermón del Monte. Entonces aquí es que entonces viene esto que dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña, etc. Bueno, esto por lo menos aquí esto lo pone, esto aquí en el libro de Mateo está al final, ¿no? Bueno, entonces, a ver, ¿estás poniendo en práctica el Sermón del Monte? ¿Las palabras de Jesús? ¿O la escuchas, lees ese Sermón del Monte y desobedeces esas palabras de Cristo Jesús? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás oyendo y obedeciendo o oyendo y desobedeciendo? Ok, si te quieres comunicar conmigo, mi correo electrónico es elpecadollevaalinfierno@gmail.com. Todo en minúscula y pegado.